Marcos capítulo 15, gracias. Continuamos con la exposición del Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 15, solo resta el 16, por la gracia de Dios llegamos hasta aquí. Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el 47. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponía. Nosotros en este capítulo 15 venimos viendo las últimas horas de Jesús acá en la tierra. Y ese mismo viernes, a la madrugada, habían arrestado a Jesús después de la traición de Pedro, le juzgaron, le condenaron, le sentenciaron a muerte, y en poco más de 12 horas desde su arresto, Jesús ya estaba muerto colgando en una cruz. Veíamos lo injusto que fue este juicio. Y así como veíamos que es importante la crucifixión de Jesús, también la muerte de Jesús, y como vamos a ver la resurrección de Jesús, lo importante que es para nosotros los cristianos y es fundamental en el Evangelio, vemos que la sepultura de Jesús también es importante para nosotros y para el Evangelio sería. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo cita a la sepultura como parte del Evangelio que él había recibido y que ahora estaba entregando a las personas en sus predicaciones. Y veamos ahora entonces la importancia de la sepultura en este plan glorioso de Jesús de salvar por medio del Evangelio. Y en primer lugar, o en primer punto, nosotros podemos ver la protección del cuerpo de Jesús. La costumbre de los romanos era dejar los cuerpos colgados en la cruz después de que morían por varios días mientras se iban descomponiendo. Le comían los perros, las aves, los animales comían esos cuerpos y luego lo que quedaba tiraban en un basural y era quemado. Y eso servía como un espectáculo horroroso para todas las personas que pasaban por el lugar y veían los crucificados. Y eso era lo que iba a pasar con el cuerpo de Jesucristo. Sus discípulos le habían abandonado, solo había estado Juan, ¿no es cierto?, pero a quien Jesús había encargado a María, su madre, pero pidió que Juan se encargara de su mamá. Así que solo estaban algunas mujeres fieles, seguidoras de Jesús. Ese era el panorama después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero ahora
vamos a empezar a mirar algunos detalles de cómo Dios soberanamente usa a personas para llevar a cabo su plan de la sepultura de su Hijo Jesucristo conforme a su voluntad y no de acuerdo a lo que estaba estipulado o lo que iba a pasar según deseaban también los religiosos. Dice el versículo 42, el primer versículo de nuestro texto, que era la víspera, sería la tardecita a punto de comenzar el día de reposo. Recordemos que los judíos contaban el día a partir de que caía el sol y comenzaba la noche, ahí comenzaba el día hasta el otro día cuando caía el sol. Entonces era la víspera del día de reposo, sería el viernes a la tardecita después de que murió Jesús. Y la ley establecía que no debían dejar ningún cuerpo colgado en un madero, ¿no es cierto?, para que la nación no sea contaminada. Eso establecía la ley de los judíos. Y más aún, que era la preparación para el sábado y encima el sábado de la Pascua. Así que ellos, muy preocupados por cumplir lo que decía la ley, querían deshacerse de los cuerpos, querían deshacerse de Jesús y fueron a meter presión a Pilato para que eliminaran los cuerpos. Acá vemos que irónico por parte de los judíos o de estos líderes religiosos que decían obedecer la ley de Dios, pero habían matado al Hijo de Dios, quien había sido enviado por Dios mismo. Ellos tenían la ley de Dios, pero cuando el Dios de la ley se hizo hombre y vino a este mundo para cumplir lo que dice esa ley, le rechazaron, le crucificaron en una cruz. Y ese es el comportamiento del hipócrita, y que Dios nos guarde de ese espíritu hipócrita, de ese comportamiento de hacer todo lo externo, de tratar de guardar los mandamientos de Dios, pero no amar al Dios del mandamiento. Juan nos da algunos detalles más para armar todo este suceso, todo este cuadro que estaba pasando. Acompáñenme a Juan 19, vamos a leer del versículo 31 al 37. Juan capítulo 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era de gran día aquel sábado, o de gran solemnidad, dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso suyo no será quebrado. Y también a otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que estos líderes religiosos estaban planeando lo peor, tratando con la excusa de obedecer la ley, pero Dios estaba llevando a cabo su plan.
Dice el texto de Juan que cuando llegaron a Jesús, Él ya estaba muerto. Y también Marcos nos dice que Pilato se sorprendió de que ya estaba muerto. Para ese entonces Jesús ya había entregado el Espíritu. Y eso nos hace ver que Él voluntariamente, sin resistencia, entregó su vida. Como dice Juan, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Él ya puso su vida en rescate por aquellos pecadores que confiaron en Él, que confían y que van a seguir confiando en Él. Él puso su vida en rescate por la tuya. Así que el soldado, cuando llegó a Jesús, lo vio muerto y no le quebró las piernas. Y de esta manera también se estaba cumpliendo la escritura, como dice Juan, de Éxodo 12:46, cuando Dios instituye la Pascua, donde Dios le dijo al pueblo que ellos no debían quebrar ninguno de los huesos del Cordero Pascual. El Cordero ese que iba a ser sacrificado para que Dios pase por alto ese Cordero Pascual que llevaba el pecado del pueblo. Y Cristo es ese verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado. Juan, cuando lo ve a Jesús venir, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que se estaba cumpliendo ahí el simbolismo o lo que tipificó todo el tiempo ese Cordero Pascual, ese anuncio de Éxodo se estaba cumpliendo en Cristo. No van a quebrar o no quiebren ningún hueso de ese Cordero. Y también se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 12, capítulo 10, donde Dios mismo dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Dios estaba acá identificándose con el Hijo, nos está mostrando esa unidad en la Trinidad. Así que eso también lo vemos en el capítulo 10 de Juan, versículo 30, donde Jesús afirma: yo y el Padre uno somos. Ahí vemos esa unidad en la Trinidad. Y Juan dice, en el relato que leímos anteriormente de la sepultura, de cuando él vio que le traspasaron el costado, dice: yo vi y doy testimonio, y este testimonio es verdad, para que ustedes crean que estas cosas fueron hechas así para que se cumplan las Escrituras. Así que podemos decir que este es el gran propósito de este relato, de este sermón, que ustedes crean, que creamos que este Jesús que murió y que estaba siendo sepultado era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, aquel Salvador del mundo que estaba anunciado desde hace muchos años, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo. Las profecías del Mesías se estaban cumpliendo y Juan dice: yo vi y estas cosas sucedieron así para que se cumpla lo que estaba anunciado. Que Dios nos ayude, que por medio de ver estos cumplimientos de las profecías, a creer en Cristo, a seguir creyendo más y más en Cristo como el verdadero Hijo de Dios, que disipen las dudas, que haya fortaleza en nuestra fe en este Cristo, el Mesías, y que no venga esa incredulidad como estaba pasando en el pueblo judío, o como aún sigue pasando, que no quieren ver a Cristo como el verdadero Mesías, siendo que tenemos cumplimientos precisos del Antiguo Testamento, de profecías acerca de este Salvador. Que se fortalezca nuestra fe
al ver estas profecías cumplidas. Y como segundo punto, vemos la valentía de José de Arimatea. Cuando todo ya estaba dado para deshacerse del cuerpo de Jesús, aparece, y tal vez el menos esperado, José de Arimatea. ¿Quién se iba a esperar que un líder religioso, miembro del Sanedrín, miembro importante e influyente, José, que era de Arimatea, un pueblo cerca de Jerusalén, dice el versículo 23 de nuestro texto que José era miembro del concilio, era un miembro importante, él era miembro del Sanedrín. ¿Se acuerda que habíamos visto que eran los que se habían reunido en la noche y luego en la madrugada, en la mañana, para condenar a Jesucristo? Aunque Lucas aclara que José no había consentido en el acuerdo ni en los hechos que habían hecho los miembros del Sanedrín. Pero era una persona reconocida dentro del grupo religioso. Así que imagínense las mujeres que estaban mirando todo esto, ver a José de Arimatea sepultar a Jesús, seguramente que no estaban entendiendo nada. O sea, este es un miembro del Sanedrín, de los que condenaron a Jesús, de los que le rechazaron, de los que festejaron la muerte de Jesús, y este sepultando a Jesús. Pero Juan nos da un detalle. Juan 19:38 dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Y Marco, en nuestro texto, dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Él era una persona que creía que Dios iba a enviar a el Mesías a establecer su reino, como la mayoría de los judíos, ¿no es cierto? Pero él tenía la diferencia que creía que Jesús era ese Mesías, que Jesús era ese rey prometido, pero secretamente hasta ese momento. Y José de Arimatea toma una decisión donde su lealtad a Jesús iba a quedar expuesta o al descubierto. Y dice el texto que José entró osadamente donde estaba Pilato. La idea de esta parte que entró osadamente, es que se llenó de valor y audazmente entró donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Requirió de mucho valor porque José sabía que esto iba a hacer enojar a los miembros del Sanedrín, iba a hacer enojar a los judíos, a los demás miembros del concilio, y por eso se tuvo que realmente llenar de valor. Él sabía que muy probablemente le iban a expulsar del concilio. También sabía que era un motivo de excomulsión, de que lo iban a excomulgar, de la sinagoga, porque justamente a Jesús lo habían condenado por blasfemia. Imagínense a un miembro del Sanedrín seguir a algún condenado por blasfemia de Dios. Así que él sabía el costo. Y esa expulsión implicaba tal vez marginación por parte de los religiosos, de la gente del pueblo,
tal vez traería problemas económicos y cuantas otras cosas más, porque recordamos que la vida de los judíos giraba en torno al templo. Si alguien era excomulgado, era alguien desechado, ¿no es cierto? Y no solo esto, sino que él también sabía la ley y que entrar al pretorio donde estaba Pilato, que era la casa de un gentil, eso era considerado también una contaminación para un judío. Y además de eso, tocar un cuerpo muerto era también considerada una contaminación. Y eso implicaba que un líder influyente, miembro del Sanedrín, sería inmundo y no podría participar en ninguna actividad religiosa durante 7 días. Así que sin importar nada de eso, José va a Pilato y pide el cuerpo de Jesús, y José quería honrar a Jesús sin importar el precio que tenía que pagar. Y realmente esto es un verdadero ejemplo de un discípulo de Jesús, es un verdadero ejemplo para nosotros de cómo debemos actuar vos y yo como seguidores de Jesucristo, sin importar el costo, sin importar muchas veces prestigios, cargos, honores, sin importar que otros tal vez no estén honrando a Jesús. Es un ejemplo de que nosotros debemos honrar a nuestro Señor porque Él es digno de que nosotros le honremos. Mateo 10, 32 y 33 dice: Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, llenémonos de valor y confesemos a Cristo en este mundo. Confesemos a Cristo en donde podamos, con nuestro hablar, con nuestro actuar, con toda nuestra manera de vivir. Confesemos a Cristo, honrémosles a Él sin importar el costo. Por su parte, José de Arimatea quería honrar a Jesús, pero por otra parte, Dios estaba manejando las acciones de José, las acciones de las personas para cumplir su plan soberano de cómo sería la sepultura de su Hijo Jesucristo. Y realmente esto es algo glorioso que vemos en estos detalles de la sepultura de Jesucristo, cómo Dios estaba orquestando todo para que se lleve a cabo su plan. Pilato se sorprendió de que Jesús había muerto. Le pregunta al centurión si realmente estaba muerto. El soldado confirma la muerte y Pilato entrega entonces el cadáver a José. José dice que había comprado unas sábanas blancas y bajó de la cruz a Jesús, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, y el apóstol Juan nos informa que también Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo de Juan capítulo 3 que vino a Jesús de noche? También por miedo a los judíos, otro líder religioso. Así que imagínense otra vez las mujeres viendo a Nicodemo y a José de Arimatea, líderes religiosos, sepultando a Jesús. Seguramente que no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando, pero Dios estaba llevando a cabo su plan soberano de cómo iba a ser la sepultura, y de esa manera se estaban cumpliendo detalles de la profecía. Dice que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloes de como 100 libras. Así que
Esto es como 32 kilos de perfumes, de aloe y de mirra, que realmente no era poca cosa. Eso tenía un precio altísimo. Y a medida que se iba envolviendo el cuerpo de Jesús, los miembros de Jesús iban untando los lienzos con esos perfumes. Era una forma de sepultar que tenían los judíos. Y Juan nos dice que esa tumba estaba cerca, que justo donde crucificaron a Jesús, vaya casualidad, había un huerto, y en ese huerto había una tumba. Piense por un momento esto, ¿tanta casualidad? ¿O era Dios que estaba llevando a cabo su plan de cómo iban a sepultar a su hijo? ¿Acaso José de Arimatea sabía que iban a matar a Jesús en ese lugar y hizo hacer una tumba para que pongan a Jesús? Fíjese un detalle más, Mateo nos dice que José era un hombre rico, rico en esta vida, tenía plata, y que el sepulcro era nuevo, y que había sido labrado en una peña, y que tenía una piedra grande a la entrada del sepulcro. Y ese era un sepulcro extraordinario, sería. Solo algunos ricos o los reyes podían tener esa clase de sepultura. Así que ahí se nos viene a la mente Isaías 53:9, que tanto lo mencionamos en este capítulo, ese siervo sufriente, cómo fueron cumplidas todas esas palabras casi de Jesús en este capítulo. 53:9 de Isaías dice: y se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Podemos notar lo que está pasando acá? Todo el escenario estaba dado, todo estaba dispuesto para que sea sepultado este cuerpo con los impíos, para que el cuerpo de Jesús sea tirado en el basural como los muchos que eran crucificados. Pero ahora este cuerpo está siendo sepultado como un rey, una sepultura de un rico. ¿Y quién puede hacer esto si no solamente Dios? Hermanos, Dios estuvo en la sepultura de su Hijo. Él estaba obrando para asegurarse de que todo ocurriera según el plan soberano, el plan perfecto, y ese plan lo había anunciado ya 700 años antes. Y debe hacernos pensar, debe hacernos ver que las Escrituras, que esta Biblia, la cual nosotros estudiamos, la cual leemos, la cual predicamos, es verdad. Ellas se cumplieron, se van cumpliendo y se van a cumplir. Debe hacernos ver que esta palabra de Dios no falla y que lo que dice, así como se cumplió en Cristo, también se van a cumplir las profecías que están en esta Escritura. La palabra de Dios dice que todos nosotros nacimos en pecado, que somos pecadores y que merecemos la muerte eterna. Esa es tu condición. No sé si crees o no crees, pero la Biblia, esa que dijo y se cumplió, es la que dice que sos un pecador, que si no te arrepientes vas a ir al infierno. Y esto no es juego, sería. No es solamente para los que creen, sino que dice que todos hemos pecado contra Dios y merecemos el castigo eterno de Dios. Pero también dice esta misma palabra, que es verdad, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados,
que si te arrepientes y abrazas a Cristo creyendo que Él estaba muriendo, que Él estaba siendo sepultado y que resucitó al tercer día para salvarnos, serás salvo. Es una verdad esta palabra que, como veíamos, estas profecías nos dan evidencia de que es verdad. ¿Quién puede anunciar algo de antemano y que se cumplan con tantos detalles? Así que, hermano, sigue creyendo en Cristo, afirma tu fe en Cristo. Y si aún no crees, abraza a Cristo y sé salvo. Él vendrá otra vez a buscar a todos aquellos que creen en Él y le esperan, pero también vendrá a traer su juicio para todos aquellos que pecaron contra Él y que rechazaron su salvación. Esa es una promesa que nosotros encontramos en su palabra. Y sus promesas, como vemos, se cumplen, sus profecías se cumplen. Ahora, si bien la sepultura es un elemento de la humillación de Cristo, podríamos decir que es la última, ¿no? Estos detalles de ser sepultado como un rey, como un rico, o más bien como un rey, nos dan un destello, nos dan una luz que anticipa su exaltación y su pronta resurrección, como vamos a ver en el próximo sermón. El último versículo dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo, ¿no es cierto? Así que ellas vieron todo lo que pasó, dónde le pusieron. Ellas fueron testigos oculares de la muerte, de la sepultura de Jesús. Ellos vieron que realmente Jesús había muerto y que había sido sepultado. Y estas mujeres, muy de mañana el domingo, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y encontraron la piedra que había sido puesta en la tumba, encontraron que había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Jesús resucitó y eso lo veremos en la próxima predicación, ¿no es cierto? Pedro, en su sermón en Hechos 2, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como veíamos, los judíos rechazaron a Jesús, pero Dios se encargó de que las profecías que anunciaban de Jesús se cumplieran todas con lujos de detalle. Él se encargó de mostrar de que realmente este era el Mesías. Y esto es muy importante porque el cumplimiento de las profecías confirman lo que justamente los judíos niegan. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Jesús es el Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Así que, hermanos, a pesar de las adversidades que podamos tener en este mundo, de los desprecios que podamos llegar a tener mientras vivimos por causa de nuestra fe en Cristo, de las luchas que pueden ser tanto familiares, matrimoniales, de salud, trabajo, lo que fuera, de los sufrimientos, nosotros podemos agarrarnos fuertemente de Él y seguir confiando en este Cristo. Dios está en el control de todas las cosas y va a llevar a su iglesia, a los que confían en Él, a su gloria celestial. Confiemos en Él
y llenémonos de valor para honrarle cuando sea el momento apropiado. Honrémoslos a Él mientras vivamos. ¿Y de qué manera podemos honrar a Cristo si somos sus seguidores o como seguidores de Él? Amándole a Él y guardando sus mandamientos. Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿De qué manera podemos honrar a Cristo? Cuando veamos a los demás vivir sin tener en cuenta a Dios. Incluso podemos ver dentro de la iglesia, dentro de la iglesia ver personas que no honran a Dios, seguir nosotros honrando a Dios. ¿De qué manera podemos glorificarle, honrarle? Es buscar más de Dios en oración, en leer su palabra, conociéndolo a Él por medio de su palabra, santificando nuestras vidas para mostrar a Cristo en este mundo. ¿De qué manera podemos honrar? No sé, cuando alguien te invita a pecar, honrar a Cristo, decir, no, eso yo honro a Cristo. Cuando tu patrón te pide hacer algo indebido, honrar a Jesús diciendo no. Cuando tu compañero de trabajo te invita a pecar, decir, no, yo honro a Cristo, a mi Salvador. Podemos honrar a Cristo en nuestro matrimonio, amando a nuestra pareja, siéndole fiel en un mundo distorsionado. Podemos honrar a Cristo amando a nuestra familia, guiando a Cristo a nuestros hijos. Podemos honrar a Cristo sirviendo a su iglesia. Honremos a Cristo cuando tu corazón te quiere llevar a pecar con malos pensamientos, iras, enojos, vanagloria. No te dejes llevar, sino que busca honrarle a Cristo en tu corazón. Puedes hacer como el salmista en el Salmo 103 y hablarte a ti mismo cuando el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Hermanos, llenémonos de valor en este mundo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos esos discípulos de Cristo, los cuales debemos llenarnos de valor y honrar a este Cristo, a este Rey, a este Señor nuestro, el cual fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día para salvarnos. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Seamos discípulos fieles como fueron estas mujeres que desde Betania siguieron a Jesús, estuvieron a los pies de Jesús hasta lo último y hasta el domingo a la mañana fueron al sepulcro. Seamos como José de Arimatea, llenémonos de valor como iglesia y glorifiquemos a Cristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a honrarte. Tú te mereces nada son nuestras luchas,
nuestras pruebas, nuestras aflicciones, comparado con lo que tú sufriste, Señor. Y si tenemos que sufrir por tu causa, Señor, ayúdanos a vernos dignos de sufrir por tu nombre, Señor. Danos ese sentir, danos ese corazón, Señor, deseoso de honrarte, de seguirte, de glorificarte, Señor. Que en ese momento oportuno donde podamos expresar nuestra fe sin importar el precio, tomemos tu ejemplo, Señor. Obedecer. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre en donde estemos, en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde sea, Señor, que estemos dispuestos a glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.